Bueno, vamos al inicio de la unidad 2, primera parte. Lo vamos a hacer cortito, el tema es un poco denso, entonces para que no les resulte difícil, lo vamos a hacer sencillo y simple. No voy a hacer todas las preguntas, sino que voy a destacar lo que creo que es pertinente de cada página, o de cada unidad, o de cada punto. ¿Qué es la epistemología? Bueno, lo dice la primera página. Acá lo que tiene, vamos a la definición que está en el texto: disciplina que se propone comprender y explicar la forma del conocimiento de la ciencia moderna. Abarca los temas de los problemas de lo que se llama la teoría del conocimiento, que formaban parte de lo que antes era una rama de la filosofía llamada gnoseología. Y tiene un par de preguntas, como por ejemplo, ¿qué se sabe que lo que se cree acerca del mundo si es verdadero? ¿Cuál es el fundamento de la ciencia? Ahora lo explico. Entonces, dice en la primera página también que la epistemología se define como un discurso teórico cuyo objeto, y esto es lo importante, es la ciencia entendida como un tipo de conocimiento que ha llegado a ser modelo y ejemplo. Reflexión interpreta la estructura formal de las ciencias, los aparatos metodológicos de la obtención del saber, cómo forman sus teorías, etc. En síntesis, se ocupa por las condiciones que hacen válido el conocimiento científico y por otro de los medios que permiten el desarrollo y acrecentamiento del conocimiento propio de las ciencias. Dicho en castellano, para que les quede simple, epistemología envuelve estas dos cuestiones. Por un lado, ¿qué hace que ese conocimiento sea considerado científico? Hay todo un método que después lo vamos a explicar más adelante. Y por el otro lado, ¿cómo se obtiene ese conocimiento? Para que lo entienda más fácil, no le preocupa si este anteojo es un anteojo, sino cómo llegamos a saber que esto es un anteojo y no otra cosa. Esto sería un poco el resumen hacia lo bruto de lo que vamos a estar trabajando. En el punto 2 habla de la ciencia y las opiniones, el problema del fundamento. Bueno, acá lo vamos a hacer sencillo, vamos directamente al punto clave. Estamos en la segunda carilla. Dice: el verdadero filósofo desea la sabiduría en su totalidad, le gusta contemplar el bien y la verdad. Entonces, acá tenemos que empezar a descubrir, y lo vamos a hacer con el correr de las páginas, qué es el bien y qué es la verdad, que no es tan sencillo. El primer punto que está en esa segunda página, mientras que antes se ocupaban los primeros pensadores, no hablo de filósofos, porque acá hay una diferencia entre los filósofos y los filodoxos, se ocupaban de opinar diciendo, bueno, esto que tengo en la mano, este control remoto es bello, o este otro control remoto también es bello, o esta lapicera es bella. Los filósofos empezaron a preocuparse a ver que en común tenían estos tres objetos la idea de belleza. Entonces empezaron a decir, bueno, lo que realmente es importante, lo que tenemos que buscar no es el objeto bello, sino la idea o el concepto de bello, que no es lo mismo. ¿Sí? Porque, ahora vamos a explicar, me estoy adelantando. Bien, la idea de multiplicidad, que es lo que acabo de decir, es típico de los filodoxos. Los filodoxos son los que dicen, esto es bello, aquello otro es bello, aquello otro es bello. En cambio, el filósofo se va a quedar con lo verdadero. Lo verdadero es la idea o el concepto de belleza, que no muta en el tiempo, no cambia. Esto es un ejemplo que suelo poner en clase, es con estas cuestiones de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Los jubilados que salen a matar gente. Y bueno, o por ahí reclamamos justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? ¿Qué es reclamar justicia? El concepto de justicia es perfecto y no admite discusión. Cuando los hombres aplicamos la justicia, puede fallar. Esto es lo que un poco para que entiendan. Acá lo mismo. Esto que hoy puede ser bello y para todos puede ser bello, capaz que en 100 años está derruido, destroncado y ya deja de ser bello. O incluso puede que para algunos de ustedes no lo sea. Pero la idea de belleza no muta, no cambia, se conserva en el tiempo. Eso es fundamental. Bien, entonces, yendo un poquito más abajo, dice: el verdadero conocimiento de lo que es belleza, de los otros que se pierden la multiplicidad de las cosas. Diferenciamos el que ve la multiplicidad de las cosas
pierde la idea o esencia de belleza. Un poco más abajo en esa segunda página dice que la ciencia o episteme es un conocimiento de lo único, mientras que la opinión lo es de lo múltiple. Y acá hace una diferencia entre opinión y episteme, ¿no? Bien, paso entonces al tercer título, que es la ciencia y las opiniones, el problema del cambio. Y acá algo parecido a lo que acabo de explicar, por eso que esta parte va a ser rápida. Dice, para que la verdad que sea posible, tiene que haber correspondencia o adecuación. Pero para que haya correspondencia, las cosas no pueden cambiar o modificarse. Y atenti, porque acá es donde yo lo veo en esto de la ciencia, la búsqueda de la vacuna del coronavirus y todo eso. Las ciencias nunca hablan de verdades definitivas. Las ciencias hablan de paradigmas. ¿Por qué no hablan de verdades definitivas? Porque lo que hoy puede ser bueno, mañana puede que no lo sea. Y se descubre una nueva cura o una nueva solución ante tal problema. Entonces, las ciencias no suelen utilizar verdades absolutas, sino hoy esta es la solución a este problema. Esta solución puede que pase a ser un problema mañana, le buscaremos otra solución. Lo que dice acá la teoría del conocimiento es justamente eso. Lo que estamos buscando es lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Lo que no muta, lo que no cambia con el tiempo, lo que siempre se conserva igual. Obviamente que en la ciencia es muy difícil encontrar algo que se mantenga todo el tiempo igual. Así tienen que ser las cosas, permanentes. Dice en la siguiente página, que sería la pregunta 8, estos problemas condujeron a filósofos antiguos a efectuar una distinción entre las cosas reales y las aparentes, lo que es y lo que parece ser. Lo real es lo que no cambia, lo permanente. Eso es la verdad. Lo aparente es aquello que cambia, que deja de ser lo que era, del cual no es posible decir la verdad. Obviamente que esto aplicado a la ciencia es muy difícil, porque ¿qué es lo que no muta y no cambia en ciencia? Son pocas cosas. Bien, vamos al punto 4 que dice las ciencias, no la pregunta, sino en el texto, el punto 4 que habla de las ciencias y las artes, el problema de lo universal. Dice que el criterio aristotélico sigue teniendo vigencia. Las ciencias son conocimientos universales. Esto es cuando ustedes observan o escuchan una música, observan un cuadro, ven una película y les resulta admirable, bello, perfecto. Volvemos al concepto inicial. Lo que es bello para uno puede que no lo sea para otro. Y la idea de belleza es lo que tenemos que ver. Con lo cual lo artístico y las ciencias no van de la mano. Dice, las ciencias son conocimientos universales o generales, mientras que las artes desarrollan saberes particulares y contingentes. Estamos en el punto 5, que la ciencia y la razón, el problema del orden, y con esto terminaríamos esta parte. Bien, acá lo fundamental, hace todo un recorrido histórico de que siempre en la filosofía, siempre se buscó encontrar un orden al mundo. Los griegos lo buscaron por los elementos, le fueron buscando la vuelta o sea, siempre la idea esta de que debajo del supuesto caos que había en el mundo tenía que haber un cierto orden. Cuando apareció el cristianismo, el orden se lo daba a Dios. Y acá una distinción importante, porque va a haber dos tipos de razonamiento en el cristianismo. El razonamiento objetivo, que es Dios. Dios le da orden y fundamento a todas las cosas, pero Dios nos dio la razón para que podamos comprender esas cosas. Vamos a hacer una distinción. El orden de Dios es el orden objetivo, porque es el objeto del mundo, dar orden a todo el mundo. El orden del hombre nuestro va a ser el subjetivo. Ahora bien, desde la visión cristiana, nuestro orden está subordinado al orden divino de Dios. Esto es fundamental. Dicho esto, pasamos a la era moderna. ¿Qué va a pasar con la era moderna? Cuando el hombre rompe esas cadenas y logra, en la era de la ilustración, romper esas cadenas con respecto a Dios, y hay un cambio que después lo vamos a ver en otras unidades un poco mejor, hay un cambio de paradigma, lo vamos a ver en la unidad 4,
más para fines de año. Vamos a ver en ese tema cómo surge romper las cadenas con respecto a la idea de Dios. No es que somos ateos, no es una cuestión de ateísmo, pero ya no va a ocupar ese lugar de privilegio y fundamental. Entonces lo que dice es que en la era moderna, cuando el hombre empieza a buscarse a sí mismo, la era del hombre, ya no de Dios, el hombre a la altura divina, ¿sí? La razón pasa a ser importante y la razón subjetiva que planteaba antes pasa a ser fundamental. Bien, entonces, en esta situación, la razón se entiende como la capacidad de ordenamiento. Y acá, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ordenamiento demostrativo o deductivo. El término razón, con este significado de demostración-deducción, es más estrecho que el significado razón como la capacidad de comprensión del orden, porque este último significado incluye la comprensión de todo tipo de orden. Un razonamiento demostrativo es aquel en el que unas verdades conocidas se siguen o se infieren otras verdades necesarias. Todo proceso deductivo, entonces, supone la verdad de un punto de partida. Salimos de un conocimiento real para ir infiriendo. Es el conocimiento que suelen utilizar los detectives. Salimos de algo concreto para ir llevando la deducción e ir atando cabos, ¿sí? Buscando pistas para ver cómo es, a dónde se puede resolver esta cuestión. Yo solía usar en clase, y con esto terminaríamos este punto, un ejemplo sobre cómo surgió la idea de microbio. No me acuerdo si fue en Austria, había un médico que se le morían las mujeres durante el embarazo. Entonces usa la deducción. ¿Dónde estoy fallando? Que en el momento de parto las mujeres mueren. Hizo 50.000 pruebas, se las hago breve para no gastar tanto video. 1.000 pruebas, cambiaba las camas, cambiaba los médicos, cambiaba las medicaciones, cambió todo, hasta que después de tantas pruebas, y que se vaya muriendo gente en el camino, porque, a ver, esto es lo que tiene el método deductivo, mientras vas buscando la respuesta, no sabes por dónde está el camino, hasta que se dio cuenta que utilizaban el mismo bisturí con pacientes fallecidos para hacer lo que nosotros conocemos como autopsias. Dijeron, no, vamos a cambiar, no usemos el mismo bisturí. Y ahí descubrió que al cambiar el bisturí no se morían. Entonces empezó a investigar qué tenía ese bisturí que afectaba y hacía que la gente se muera, por más que los lavara cuidadosamente. Así se llega al descubrimiento de los microorganismos que quedaban vivos a pesar de trabajar sobre cuerpos muertos. Bien, terminamos la mitad, después voy a enviar un segundo video.